Damas y caballeros, cordial saludo, arquistas constructores. ¿Cómo están? Un acercamiento fuera tan amable. Ya, no tanto. Más bien, un acercamiento a qué, muchachos, a lo que es el flipping inmobiliario. Con un subtítulo que diga una inversión en bienes raíces que debes aprovechar tú, sí, tú, a ti te digo. Vienes en el flipping, que no va a preguntar, oye, ¿qué significa flipping? Entonces es lógico que todo el mundo debe saber esa vaina. ¿Qué significa flipping? Me están flipeando. ¿Me estás volteando la arepa? No. ¿Me estás flipeando o qué? Necesito que me soluciones esto de entrada. Si me vas a hablar de flipping. Que cualquier español diría, me estás flipeando. Es que son muy chistosos, entonces por eso juegan con las palabras. Flipping, me estás volteando. Pues puedes decir flipping off, me estás volteando. Flipping out, se está volteando. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a hablar de flipping hoy, muchachos? El flipping inmobiliario es una estrategia de inversión que consiste en comprar propiedades, realizar mejoras a las propiedades, hacer renovaciones a esas propiedades, luego venderlas. ¿Cómo? Rápidamente, para garantizar la ganancia. ¿Me entendés? La ganancia. Pero después de comprar, después de hacer la renovación, piensan en la ganancia, pero es que ¿a quién se le puede facilitar eso? Pensar tan profundo esto. Básicamente se trata de comprar barato, arreglar, vender y venderlo caro. Entonces, claro, uno puede ver publicidad que diga, no, ve a un lugar donde haya una construcción muy ordinaria, la arreglas y después la vendes bien costosa. Claro, no sabemos cuánto invertir. Vamos a buscar que esta zona de la ciudad, digamos, o este inmueble, se revalorice. ¿Es eso? Simplemente la revalorización de los inmuebles viejos. ¿Qué puede ser esta vaina? ¿Qué dicen ustedes, Bancolombia? Pues mira, el flipping, una oportunidad de inversión en finca raíz. Me parece interesante que nos hables. Cuéntanos, ¿qué escribiste desde el 2024? Hace un año. A pesar de que toda inversión implica riesgos, si se comparan con otras inversiones como la compra de acciones en la bolsa de Colombia o bolsa de Nueva York, el riesgo del flipping, inclusive el riesgo del flipping inmobiliario es menor que el de una bolsa de valores, que sube y que baja, que sube y que baja. Existen diversas estrategias de inversión en el mercado, pero una que ha generado un interés en los últimos años es el flipping, que se voltea. El flipping inmobiliario consiste en comprar inmuebles, generalmente casas, con el objetivo de realizar reparaciones, remodelaciones para venderlas a un precio más alto y así conseguir ganancias. La idea es identificar casas que se vendan por debajo de su valor real, ya sea porque se está deteriorando, porque tiene un estilo antiguo, o hacerle remodelaciones que aumenten su valor. Imagínate comprar una vaina que se cae y entonces la compró y que sí, el negocio del flipping, bueno, se rompió, se está rota por dentro. Estás comprando un local, está roto por dentro. Este tipo de inversión es muy popular en Estados Unidos por las utilidades que se obtienen. Están hablando en Estados Unidos. Desde el 2005, ellos hablan del flipping en Gringolandia. 2005. En el mercado estadounidense ganaron aproximadamente 62.000, según las estadísticas. Pero una cosa es Gringolandia, otra cosa es Colombia. No es una modalidad que se familiarice aquí en Colombia. Eso funciona para ellos. Estados Unidos es otro país. En países como es Colombia se ha ido incursionando esta práctica, este tipo de inversión como una oportunidad interesante para después obtener rentabilidad. Pero si eres inexperto, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues el señor Felipe Rojas afirma que
vio una oportunidad de este negocio cuando se dio cuenta de que había poca oferta de viviendas para estratos socioeconómicos bajos. Esto pensando en Colombia, que tiene estratos bajos. Entonces, las viviendas. De manera que si se compran viviendas en estratos bajos, ¿qué pasa? Se les hace una remodelacioncita y quedan. Pues para las que no les hacía falta, pues bueno, póngale piso. Podrán venderse a precios competitivos y así satisfacer las demandas y ayudarle a que cumplan con los requisitos. Así que aunque en principio podría parecer que los compradores estadounidenses son muy diferentes, oye, allá los precios es a otro nivel, la construcción es a otro nivel. Flipping inmobiliario resuelve las necesidades de las personas. Son como los ángeles que vienen a ayudar a arreglar casas o qué. Depende de la ubicación, depende de esos precios que ustedes llaman precios asequibles para los colombianos. En Colombia, invertir en bienes raíces es especialmente atractivo por el constante aumento de los bienes inmuebles. Su aumento en el valor de alrededor del 4% cada año. Entonces que el aumento es de 4% cada año. Según el DANI, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Te recomendamos que ventajas. Ventajas del flipping con ustedes. La inversión inmobiliaria es atractiva. Que la inversión mobiliaria dicen que es atractiva. Vamos a ver por qué. Podría producir buenas ganancias. Quienes invierten en el flipping, está flipeando, dirían ellos, los españoles, pueden obtener ganancias de entre 10% y 20%, según la cofundadora de Vivamos los Bienes de Raíces, la señora Alejandra Velandia, un grupo empresarial colombiano dedicado a enseñarle a las personas a invertir en bienes raíces. Dos variables que determinan cuánto se gana es la ubicación de la propiedad. ¿Dónde está ubicada? La situación del mercado inmobiliario. ¿Cómo está la situación del mercado? Permite obtener dinero en poco tiempo. Depende de las mejoras que se le hagan a la vivienda. Las condiciones del mercado. La inversión podría recuperarse en menos de un año. ¿Qué cuánto le has invertido al local? ¿Qué cuánto le has invertido al apartamento? Entonces, llamemos a un agente inmobiliario. Oye, que cómo estaría entonces el precio si ya se le invirtió. Aquí se le hizo un ajuste, aquí y allá. Esto se está hablando de una inversión segura. Históricamente los datos se pueden analizar. Invertimos en un inmueble. Se ha considerado que es algo seguro el inmueble. Pero no estás hablando del historial crediticio o no estás hablando de la historia real del inmueble. Sin embargo, a pesar de que toda inversión implica riesgos, se compara con otros como la compra de acciones en la bolsa de Colombia o de Nueva York. El riesgo del flipping dicen que es menor, siendo que en la bolsa sube y baja la onda. Ay, no puedes compararlo uno con lo otro, no seas así, no le digas eso a la gente. ¿Cómo van a decir que es lo mismo? Siendo que las cifras de los valores de las bolsas cambian y suben y bajan y van en tendencias. Suben mucho, bajan mucho. No puede ser estable esa vaina. Esa vaina no es estable. No digan que es similar, ni siquiera. El mercado inmobiliario se mueve de manera más predecible. Aunque el precio de las viviendas pueda bajar un poco, no suele tener grandes cambios repentinos. Bueno, entonces aclaren que no son cambios repentinos como el de las bolsas. Así me da un patatús al oír eso. Comparando bolsas de valores con venta de inmuebles en Colombia. Ay Dios, ¿cómo es esto posible? Aquí hay un artículo, los de Bancolombia nos hablan del flipping inmobiliario y ofrecen beneficios, pero que hay que considerar los aspectos que se han de tener en cuenta en el momento de invertir. Uno de ellos es el costo de la remodelación. ¿Cuánto le vas a meter a la remodelación, a la bendita remodelación de la habitación? Si es primer piso, de la humedad, muchachos, 1.500.000. Mira, sin una adecuación, sin ninguna adecuación ni ninguna planificación, las mejoras que se le hagan al inmueble podrán superar el presupuesto, que las mejoras fueron mayores que el valor inicial. No. Por ello es importante no subestimes ningún costo.
que le hagas a tu inmueble. Te puede interesar otro artículo ahorita. ¿Cómo hacer un plan de mantenimiento de una casa? Considera estos 5 elementos en el presupuesto para un mantenimiento. Compraste el inmueble, ahora vas a hacerle mantenimiento. ¿Hasta dónde van las finanzas de tu mantenimiento? ¿Hasta dónde va el mantenimiento de tus finanzas? ¿Sí ve? ¿Hasta dónde va el mantenimiento de tus finanzas? ¿Hasta dónde van las finanzas de tu mantenimiento? Funciona para mí, funciona. También es posible que la vivienda no se venda tan rápidamente. Hombre, pueden pasar los años, como pasa la luz, mientras llega un comprador adecuado. Hay que pagar mientras tanto costos. Mientras llega el cliente, pagas tú costos. Como el préstamo para la vivienda. Préstamo para la vivienda, sí. Como lo es los impuestos, sí. Como lo es el mantenimiento, 3. De allí la importancia de emplear las mejores estrategias de comercialización del inmueble para que las viviendas se puedan vender rápidamente en el tiempo posible. Ok, no tienes experiencia vendiendo inmuebles, por supuesto que no tienes experiencia. ¿Cuánto debes pagar por una propiedad? Pues hay una regla del 70%. Esto para que sea útil. ¿Cuánto va a pagar por la propiedad? 70%. Entonces, ¿por qué? Útil. Si se quiere saber cuánto es lo máximo que se puede pagar por una vivienda para obtenerle ganancia, para sacarle ganancias, lo primero que se debe saber es calcular el valor después de lo que fue un mantenimiento, después de lo que fue la reparación. Que las siglas, no que las ciclas, no, las siglas del ARV en inglés, es el precio calculado de la propiedad después de una remodelación. Para hacerlo hay que analizar los precios de venta de propiedades. Analicemos precios de ventas de propiedades similares a esta que se le va a hacer mantenimiento del primer piso en la zona X de la esquina X del cuarto X. Consideramos indicadores como que ¿cuál es la antigüedad, muchachos? ¿Qué antigüedad tiene este inmueble? ¿Cuál es el estilo que se está haciendo? ¿Qué tamaño? ¿Qué dimensiones? ¿Cuál es el estado general de la vivienda? También podría investigarse con viviendas que se hayan vendido en los últimos 90 días en un radio de 2 kilómetros. ¿En serio? Con el promedio de estos precios se podrá estimar el ARV. Bueno, una vez que se tenga en claro el dato, se necesita una información básica. Costos de la remodelación. Mira que el ingeniero dijo que tocaba raspar y raspar porque el muro estaba húmedo. Entonces raspa y después se le mete el salchichón ahí. Mira, costos de remodelación, gastos necesarios para la reparación de muros si tienen humedad. Digamos el caso de la humedad. Mejoras en las casas antes de la venta. ¿Cuáles fueron entonces las mejoras que se le hicieron al apartamento antes de sufrir su primera venta? Costos fijos de las propiedades. ¿Cuáles son esos costos fijos? Como lo son gastos recurrentes, que la casa, que el préstamo, que los seguros, que los servicios públicos, por supuesto. Hay que pagar servicios públicos, por favor, por favor. Costos de venta, costos de los gastos legales, costos de los impuestos, costos de las tasas, costos de las comisiones de la agencia para la agencia inmobiliaria. Con esta información se podrán calcular el precio máximo que se le debe dar a un inmueble. Mira la fórmula que te vamos a dar. Precio máximo del inmueble. Tenemos el ARV, que son ARV menos costos de la remodelación, más costos fijos, más beneficio esperado. ¿Cuál será ese beneficio esperado después de un mantenimiento? Para comprender este cálculo se puede usar una regla del 70%. No hay que gastar más del 70% del ARV. Después de restar los costos de la remodelación, esto deja un 30% para las ganancias y los costos fijos, que generalmente representan alrededor del 15% de lo que fue el proyecto. Así, si una vivienda tendrá un ARV de 200 millones de pesos, después de 22 millones en costos de reparación. Mira que meten 22 millones en reparaciones.
Pero ¿cuánto va a gastar en mantenimientos, en reparaciones, en rehabilitaciones? 22 millones para un ARB de 200 millones. Pues mira, hay una regla de oro que si el inversionista no debe pagar más de 128 millones para comprar la vivienda. Bueno, el precio de la fórmula es ARB 215 millones por 0,70, que es la regla del 70%. La regla de oro es multiplicarlo por 0,70. Entonces, que el valor del arreglo de la remodelación por 0,70. Esto da tanto. Tanto menos el costo de la remodelación. ¿Cuánto se gastó haciendo la remodelación? 22 millones. Entonces le restó lo que le invirtió en la reparación, que fue 22 millones. Entonces, este es el precio de la compra, lo que le dio. El flipping inmobiliario para viviendas usadas o también nuevas. El flipping inmobiliario, me está flipeando, dirían estos españoles, pero estamos aquí en Colombia. Generalmente se asocia a una vivienda usada. Esto se debe a que en este mercado los inversionistas pueden comprar propiedades a precios muy bajos por su estado de deterioro. Oye, usted va a comprar en serio un bien material con deterioro solo para hacerle un flipping y entonces aumentar un poquito. ¿Qué tanto puede usar eso a su favor? La necesidad de hacerle renovaciones a los inmuebles es importante. Entonces prefieren un apartamentucho con arreglos necesarios que un estrato 6 con balcón. La estrategia consiste en comprar barato, vender a un precio muy alto después de algunas mejoras. Sin embargo, esta estrategia también se podría aplicar a viviendas nuevas. En este caso, los inversionistas pueden comprar propiedades recién construidas directamente de las constructoras, venderlas a un precio alto, sin necesidad de hacer reparaciones, solo remodelaciones. Una cosa son reparaciones a la tubería, otra cosa son remodelaciones para colgar hamacas, qué sé yo, para hacer transparencia. Otra opción incluye, las luces LED, para hacer que se compren propiedades sobre planos, sobre obra gris, sin divisiones. Entonces usted juega a hacer la intervención haciéndole divisiones a los pisos, niveles a los pisos. Nos encanta a todos. Meterle niveles a los pisos es lo más hermoso. En ambos casos es posible obtener financiamiento. Se puede optar por un crédito para vivienda, sí. Un crédito para vivienda usado, por favor. Vivienda usada. Según la inversión que se quiera hacer. O si es una inversión para una vivienda nueva, queremos hacerle divisiones, meterle niveles. Sí, meterles instalaciones básicas. Hay varias opciones para estos créditos, muchachos. Crédito hipotecario, o se llama leasing, el leasing habitacional. Leasing habitacional, repite after me. Leasing habitacional. Bueno, esto es muy interesante. Que en un minuto nos enseñen qué es esto de un crédito hipotecario. Pero eso lo dejamos para después. Las diferencias entre un flipping para vivienda usada o para una vivienda nueva. ¿Cuáles son? Pues obvio, los costos de la renovación, lo que requiere que se le haga. La vivienda nueva no requiere tantas renovaciones o reparaciones como las usadas. Por supuesto, que a menudo necesitan mejoras importantes. Entonces, tenemos un precio de compra. ¿De cuánto? Precio de compra, guarapazo, primer golpe. Por lo general las viviendas usadas son más económicas, pero pueden requerir más trabajo e inversión. Le metieron una inversión tremenda y se demoró. ¡Qué vaina! Las viviendas nuevas son más costosas al principio, pero no necesitan tantos retoques. Es rico tener a todos ahí angustiados metiéndole la mano o dejar que el juguete vuele, el bebé crezca. Es mejor incentivar el capital. Hey, constructoras, ustedes como constructoras suelen dar beneficios especiales
a las viviendas nuevas, o por el contrario, si usted fuera una constructora, le daría beneficios especiales a una vivienda usada? ¿Por qué? Diga, cuéntenos. Para esto podemos ayudar a reducir entonces las cuotas iniciales del apartamento o la cantidad de dinero total que se debe pagar para una propiedad. Esto no está disponible para ninguna constructora si le va a entregar una vivienda usada. Bueno, está bien. Vamos a explorar portafolios de las viviendas usadas. Viviendas usadas, sí. Apartamentos o casas usadas que están en la venta. Ventas de casas usadas. AR, soluciones inmobiliarias. Ventas de casas usadas. Venta de vivienda usada. Puedes ir a distintas plataformas como Tu 360 Inmobiliario. Proyecciones e inversiones, la prosperidad. Pero bueno, el siguiente punto. ¿Cómo aseguramos el retorno de inversión en el flipping? Todo proyecto de renovación y de reventa de bienes inmuebles tiene 3 etapas, muchachos. 3, deben saberlo. El ROI. No el ROI Barrera, sino el ROI. 3 etapas. La selección de la vivienda. 1. Seleccione la vivienda, obvio. 2. Remodelación. 3. Venta. Si algo sale mal en alguna de estas 3 etapas de los ROIs, del retorno de la inversión, la ganancia puede verse afectada. ¿Cuál fue la ganancia de estas 3 etapas? Entonces usted va analizando cada una de las 3 etapas. Vamos a investigar de manera exhaustiva este negocio o este mercado. Busco la peor casa de mi barrio. ¿Qué le haría yo a la peor casa de mi barrio? Qué interesante esta pregunta. Pregúntaselo a la constructora. ¿Cuál es el peor de todos? A este, ¿qué le haría? Este es un caso para que vengan los consejeros inmobiliarios. ¡Hey, asesor! Usted dice que es experto en esta industria, en estos negocios de la remodelación. ¿Qué le haría a esta vaina? Tin, foto. Así se puede adquirir una propiedad a un precio más bajo de lo que normalmente se encontraría en un barrio popular. Es que necesitamos ver su opinión. ¿Cuál es la innovación que ustedes traen, pues? ¿Cuáles son las tendencias para darle a la gente bienestar y que sea un proyecto sostenible? Es necesario evaluar el grado de deterioro de un inmueble. Primero, vamos a analizar el deterioro del inmueble. Sí, bueno. Vamos a determinar si vale la pena invertir en una remodelación. ¿Cómo saber si un fiasco merece la pena que se le haga una inversión? Interesante, ¿no? Para conocer esta información se puede contratar a un profesional especializado que haga un informe técnico. Hazme un informe técnico y detallado del estado de esta propiedad. A ver, ¿qué se le puede hacer? Luego de que el técnico le haga un informe, me hace un informe detallado de esta propiedad. El informe que puede elaborarlo un inspector de viviendas. Inspector de viviendas, ¿cómo has estado? Yo creí que ibas a ser un ingeniero civil también. Dará información sobre el estado de la vivienda. Inspector de viviendas, ¿cuál es el estado de esta propiedad, de esta vivienda? ¿Servirá acaso para detectar, identificar los problemas estructurales, son problemas estructurales, o de sistemas eléctricos, o de sistema, cualquier sea el sistema, o de falta a la mano de la plomería, otros aspectos en temas de habitaciones seguras y de la seguridad del mismo inmueble? Este informe, inspector de vivienda, no se te olvide, el informe nos va a ayudar para detectar cuánto dinero se debe gastar en la inversión. En serio, está muy bueno. Para esto hay buenas elecciones, sí. Propiedades que están en lista de espera. Que dimos una vuelta al barrio y encontramos que influyen algunas cosas, como lo es la ubicación. Obvio, el tamaño de la propiedad. Obvio, zonas de confort alrededor, zonas de deterioro alrededor. El entorno de los barrios demandan mucha demanda. Servicios, sí, tema de servicios. ¿Dónde están las áreas verdes? ¿Dónde está el área que tiende a aumentarle el valor a sus propiedades? ¿Cuál es ese plus que trae para que aumente el valor? Por otro lado, las áreas con problemas de seguridad.
Por otro lado, los servicios suelen reducir el valor. Los servicios que reduzcan, por favor, el valor. Entonces, se le hace el análisis, se equiparan todas las fuerzas. Una infraestructura próxima, esa estructura próxima que esté cercana, tal vez a un transporte público adecuado, tal vez a carreteras principales adecuadas, tal vez a hospitales, tal vez a empresas, tal vez a escuelas, tal vez que se valorice, por favor, para los compradores. Sí, eso es lógico. Entonces vamos a planificar las mejoras de esta propiedad. Después de elegir un inmueble, tenemos la disposición, tenemos el camino de hacerle una remodelación. Hemos objetado que la remodelación se debe hacer lo más antes posible para vender esta propiedad rápidamente, a un precio competitivo y razonable. O sea, razonable, después de que le hicieron estas mejoras aquí y allá, eso es razonable. ¿Cómo se puede mirar esto? Vamos a planificar mejor todas las cuentas de las remodelaciones que se le hagan, si son funcionales, si son de pura estética y de vicios estéticos. No, esto es netamente funcional. Que se verá después la estética. ¿Okay? Mira, lo funcional se refiere a reparar cosas como que tuberías, mientras que la estética se centra en dar una armonía a los ambientes, el suelo. La cocina amplia, no, siempre dicen, vamos a ampliar la cocina, ja, ja, ja. ¿Cuánto es el gasto, el cobro? Van a cobrar duro por ampliar la cocina. Lo más recomendable es arreglar primero lo que es funcional durante la planificación. Entonces, es útil crear este documento de alcance. ¿Cuál es el alcance de este trabajo? ¿Hasta dónde puede llegar este trabajo? Que se le hagan estas tareas, que se le hagan, que sean útiles para que sea una función. Esto debe incluirse en todos los materiales que se le van a aplicar. ¿Cuánto va a costar la mano de obra de estos de aquí y de estos de allá? ¿Cuánto es la decoración del enchape? ¿Cuánto es la decoración de la pared, del vidrio? Más también esto ayuda a darle un sentido de pertenencia al inmueble, una remodelación con más cariño, con más aprecio, que los acabados. Entonces es importante evitar gastos innecesarios, pero si vas a hablar de acabados, ¿hasta dónde van los acabados, muchachos? Que la esquinita, que la estética muy inglesa, muy exagerado. ¿El valor de esta propiedad cuál es entonces? Dime tú, inspector de vivienda, ¿cuál es el valor de esta habitación? A esta habitación se le hizo un arreglo de esto y esto, esto. Pero las demás, pues el baño está sucio, está con baldosa. Sin embargo, vamos a ver el ejemplo del baño. Es crucial mejorar estas áreas dentro de un presupuesto que va a ser importante. Se fijan en esto. El baño, qué presupuesto requiere un baño, las dimensiones de la... cómo va a ser la ducha, cómo va a ser esa zona tan íntima. Vamos a mejorar entonces el baño. Vamos también a mejorar el exterior. Queremos que haya jardín, pues. Qué bueno que está en el estrato número 1, 2 o 3 o 4. Pero queremos que el jardín se vea de verdad importante, potente. Entonces también queremos que haya iluminación en el jardín. Una iluminación entonces exterior. O iluminación interna también. O exterior también. ¿Utilizamos bombillas de bajo consumo? Sí. Bueno. Tenemos entonces un gasto en las bombillas que reducen el consumo, pero se está pensando en invertir a largo plazo. Otras estrategias para vender rápidamente una propiedad, por favor, que ya ha sido remodelada. Entonces ya mostramos nuestra joyita remodelada, con patios, con jardines, con luz. Una vez remodelado este inmueble es importante implementar estrategias, bueno, el tema de marketing, de asegurar ganancias y lograr una venta rápida.
Vamos a tomar fotos de alta calidad. No, pues no me lo imaginaba. Vamos a hacer un video, tour, recorrido virtual. No, pues esto tampoco me lo imaginaba, muchachos. Vamos a organizar jornadas open house, a casa abierta. Venga, disfrute. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese evento del open house? Vamos a entregarles vinito. Vamos a llamar a quienes para que sea entonces un evento llamativo. Con ellas, entonces los compradores van a estar en esa gracia. Se van a sentir agraciados, se van a sentir alegres, no como aburridos van a comprar una bodega. Vamos a ofrecer un precio competitivo, un precio de venta similar a otras casas parecidas. De pronto le vas a poner un precio de una mansión. Para esto son clave los llamados avalúos, evaluados por profesionales que determinan el valor estimado de una propiedad en el mercado actual. ¡Hey, señor avalúo! ¿Se puede fijar usted un precio competitivo, por favor? Y realice, por favor, una remodelación. A ver cómo le queda. ¿A usted cómo le iría con su remodelación? Porque a mí me irá muy bien. No ve que yo tengo en mente mis cositas. Para que sea esto un negocio de la remodelación, hay que contratar entonces a especialistas. Pero hay que contratar también agentes inmobiliarios. Estas agencias inmobiliarias tienen un conocimiento en mercado, en contactos, que pueden servir a la hora de la venta. Pueden servir sus contactos, señor agente, la experiencia necesaria para evaluar adecuadamente una propiedad. En el momento de fijarle el precio competitivo a este garaje, vamos a llevar a cabo campañas. Vamos a trabajar en conjunto con la agencia inmobiliaria. Puede aumentar esto, definitivamente, las posibilidades de entrar a la venta. Vamos a garantizar una rentabilidad de la inversión en bienes raíces. ¿Cómo vender una casa rápidamente? Interesante. Entonces el flipping inmobiliario puede ofrecer buenas ganancias. Pero también, para hablar de la inversión que conlleva esto, hay que hablar de los riesgos. Si usted va a meter la plata en arreglos, pues esto lleva riesgos, altos riesgos. Si bien es cierto que los bienes raíces tienden a aumentar su valor con el paso del tiempo, esto no garantiza el éxito absoluto, muchachos. No garantiza eso. A lo largo de la historia hemos visto algunas caídas de imperios, las ruinas de Roma, los precios de las viviendas y otros monumentos, y también monumentos que eran estables. Por eso es importante que seas realista, muchachos. ¿Qué te ha dicho la intuición? ¿Pero qué te ha dicho, señor, la historia? Una situación real. Pero es que las tendencias que van a visualizar la casa donde se grabó la miniserie de Betty la Fea, que van a hablar de Teusaquillo, que van a hablar de la época. Una cosa es esa, la historia. Otra cosa es la seguridad que va a vivir ese bien, esas raíces, ese bien inmueble. Depende de en qué. Depende de su ubicación. No de las decoraciones que se le hagan. Depende de la ubicación, no de la decoración interna del cuarto. Depende de las condiciones económicas. Algunas áreas pueden estar en auge, con un constante aumento. Algunas áreas que tengan un aumento, eso es importante. Mientras que otras pueden tener desafíos económicos. Oiga, es que este garaje es una chanda. O sea, no tiene techo. No tiene lo que debe tener. No tiene, está lleno de inundado aquí las llantas. Está lleno de aceite. Tenemos entonces un plan. Vamos a gastar de una forma inteligente para que este inmueble tenga oportunidades en el mercado local. Vamos a tener que hacer inversiones en varios bienes raíces. Además debemos considerar diversificar las inversiones. Para esto
hemos reducido los riesgos y vamos a hablar de una estabilidad financiera, pero a largo plazo. Cuéntanos tú, ¿qué quieres comprar? ¿Qué quieres mejorarle a tu casa? ¿Cuáles son los lugares preferidos de tu propiedad? ¿Cuáles son los lugares más llamativos? ¿O dónde quieres invertir en vivienda? Esto nos va a servir para que nuestros asesores expertos en financiación hipotecaria pues te puedan dar una opinión, te puedan colaborar, corroborar tu información y entonces encuentras en nosotros un servicio de seguridad. Vamos a pagar entonces una administración, sí. Vamos entonces a darle solución a la vivienda y entonces serían ustedes algo así como una guía inmobiliaria en contenidos. ¿Sí? Esto hará que aumente su propiedad a un mejor costo. Esto para entender cómo es que se calcula también el avalúo comercial de un inmueble. Oye, ¿cómo se evalúa? Según la señorita Valentina Chavarría Cifuentes, el avalúo comercial de un inmueble es el proceso donde un profesional calificado estima el valor de tu propiedad en el mercado, pero es que le está hablando ya del mercado que está con una tendencia, ya el mercado está empoderado, entonces el asesor le va a hablar de ese mercado ya que ya ha sido empoderado, ya está funcionando con esas condiciones. No es una cifra que se están inventando, es algo que ya está impuesto. Es un método que funciona para calcular el valor probable de un bien tangible. Entonces, a través de una información, a través de una buena investigación del mercado, se hace un cálculo. Aquí te contaremos cómo calcular el avalúo comercial. ¿Cómo es eso? ¿Me vas a enseñar eso a mí? Mira, ¿para qué sirve el avalúo comercial? El avalúo comercial es tu mejor aliado. Un perito arquitecto por ahí puede evaluar el valor comercial basándose en la ubicación, basándose en el estado, las características físicas, en el entorno, la oferta y la demanda que se encuentran en el mercado, pero falta el historial, las historias de cada uno. ¿Cómo se calcula el valor comercial entonces de un inmueble? Mira, el avalúo comercial no es una cifra arbitraria, es el resultado de un fuerte análisis técnico, zonal, detallado, comparativo, con finanzas, que tiene perspectivas, proyectos en veremos, que hay factores decisivos, que hay objetivos planteados. Y entonces se va a calcular el inmueble, se va a calcular el valor comercial de un inmueble. Usted ya calculó su inmueble, ahora calcule el valor comercial de ese inmueble. Hay métodos comparativos. Estás comparando Chapinero con Teusaquillo. ¿Cómo vas a hacer eso? Vamos a analizar propiedades similares aquí y allá. Tu casa se parece a esta otra. Esta otra pagan por ella tanto. ¿Qué tal esa idea? Hay métodos de costos también. Vamos a sumarle el costo del terreno. Ahora a esta construcción súmale el terreno que tiene alrededor. Sí, que le hicieron un caminito de piedra. Sí, que le hicieron un portal de madera. Entonces, perfecto. Las propiedades en arriendo son estas. Se calcula entonces en dinero cuánto puede costar un arriendo mensual en esta zona, en esta esquina de la ciudad, del barrio. ¿Cuánto puede costar un arriendo en esta esquina? Cuéntanos. Entonces ahí empieza el cuento, el chiste. Mira, en esta esquina del barrio, tal, un arriendo puede estar alrededor de tanto. Es que mira, están hablando de un área, están hablando de una distribución de espacios, están hablando de un servicio, de los servicios. ¿Cómo están los servicios en esta zona? ¿Y cuáles son la calidad de los acabados? Por supuesto, es evidente, lo lógico. ¿Cómo está el ruido? ¿Cómo está el orden público? ¿Cómo están las basuras? ¿Dónde están las zonas comunes? ¿Dónde está la portería? ¿Dónde están los juegos para los niños? ¿Qué edad tiene el inmueble? Por favor, hable. Pero ambos sabemos que es un barrio muy antiquísimo. Edad del inmueble, por favor. No oculte la edad que tiene.
Este es un estado de conservación. Este es un inmueble con un deterioro, no. Es un estado de conservación puro. Oh, estado de conservación. Y además, no han tenido en cuenta la topografía, está en inclinación. Tiene una topografía inclinada. Entonces, esto sirve para negocio, esto sirve para vivienda. ¿Y la orientación solar cómo va? ¿Cómo ves la orientación solar? ¿Es posible pensar en un lugar adecuado? Riesgos naturales, hay deslizamientos, no ve que todo baja por la montaña. Relación con el frente de ataque. No, pues aquí siempre se forma un trancón, de hecho está sobre una avenida donde tiene semáforo. Vistas de las calles. La altura respecto al nivel del suelo o respecto a las demás que están a su alrededor. ¿Cómo se hace un avalúo paso a paso? Entonces, el paso a paso. Para un avalúo debe ser ordenado. Primero, vamos a solicitar un avalúo. Venga, señor evaluador. ¿Estás llamando al inspector de habitación? ¿Al inspector de vivienda? No, estoy llamando al evaluador. Que llegue pronto, antes que llegue el inspector. Apresúrese, evaluador. Mide las fachadas, las medidas. Venga, traiga sus medidas, haga sus medidas. Documente y hágame un informe técnico, por favor, señor evaluador. No se haga el inspector. Haga las cosas que hace el evaluador. Luego, analice el entorno. Haga una documentación, vías de acceso, algo llamado plusvalía, que nadie entiende, la legalidad del predio, cómo está el barrio en temas de legalidad. Entonces influye. Bueno, hay una aplicación de métodos, método de valoración. Hágame comparativos, por favor, que me encanta, con el barrio de al lado. Costos, rentas. ¿Sí? Bueno, vamos a informar entonces, finalmente, con una carta de avalúo. ¿Cuándo me tiene la carta de avalúo? Ese documento detallado con el valor comercial de mi inmueble. Es una carta. Es válida para trámites notariales. Esta carta va a ser válida para hacer trámites. ¿Cómo cuáles? Trámites notariales, trámites bancarios o trámites judiciales. Señora inspector, que diga evaluador, ¿cuánto cuesta usted? Las tarifas para los avalúos en Colombia están reguladas por la ley 546 del 99, que establece honorarios máximos según el área y tipo del suelo. Sin embargo, evaluador, usted habla con el ingeniero civil o qué, para saber el suelo del inmueble, para saber cosas técnicas de la tierra. Esta estrategia, aunque por debajo de un tope, debajo de ese tope, es legal. Es válido también que se garantice la calidad técnica del evaluador. ¿Usted cómo le fue en las últimas sesiones con sus clientes? En este sentido es fundamental que el coeficiente intelectual también haga sus ayudas y se puedan hablar de cálculos. ¿Cómo ve usted el cálculo según su historial con sus clientes? ¿Cómo sería un cálculo que por favor no supere el 7%, ya que esto asegura la consistencia y confiabilidad de los valores? Para un avalúo, pero si usted antes hizo avalúos rurales y se va a un avalúo urbano, ¿cómo se va a cobrar? ¿Cómo va a ser los viáticos? Pues si es rural, ¿cómo va a manejar sus desplazamientos? Entonces cuéntenos cómo le fue. El costo del avalúo corre por nuestra cuenta, diría el evaluador. Pero usted ha solicitado un crédito hipotecario, sí. Pero usted ha solicitado un financiamiento de vivienda con un banco como Bancolombia. Bueno. Una ventaja. Te han hecho que me lave todo, no tengo dónde trabajar. Listo, ya voy. Entonces, la diferencia entre el avalúo comercial y el avalúo catastral, por favor. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el avalúo comercial y el catastral? Avalúo comercial refleja el valor real, comercial real, mientras que el catastral asigna el estado de un inmueble.
El estado del inmueble, ¿para qué? Para fines de tributos, para fines tributarios. Catastral, fines tributarios del estado del inmueble. Qué interesante. El avalúo catastral de una propiedad está ¿en dónde? En la alcaldía del municipio. Para que este valor comercial de un inmueble se pueda contratar, entonces, por favor, a un inspector, no, a un perito evaluador profesional. ¿Cada cuánto se debe actualizar el avalúo del inmueble? Pues mira que el valor del inmueble, el avalúo, va para dentro de un año o para dentro de tres años, especialmente si remodelaste el sector. El avalúo se sistematiza de una manera especial. Entra dentro de una calificación de factores donde se habla de aspectos de medidas. Así se compara entonces tu inmueble con otras propiedades similares. Bueno, entonces, ya sabes acerca de los avalúos. Usan también herramientas para tomar medidas, para proteger el patrimonio de los colombianos. Los avalúos inmobiliarios son una herramienta esencial para el mercado de los bienes raíces. Hay que tener presente, muchachos, que se solicita el crédito hipotecario o el llamado leasing habitacional. ¿Con quiénes? Con Bancolombia. Vamos, pues. El primer avalúo no te cuesta nada. Un paso menos. ¿Cuándo fue la última vez que conociste el valor real de tu inmueble? Ya pasó un año. Ya pasaron 3 años. Bueno, muchas gracias. Hay que pensar en todo. ¿Cómo lograr financiar tu vivienda en Colombia con Bancolombia? Buena información.